Gloria al Señor. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Pueden descender, por favor. Gracias. Dios les bendiga. Salude a su hermano y bendígalo en el nombre del Señor. Queremos darle la más cordial bienvenida a la familia Lobos Simaj. Hoy nos visitan desde San Antonio, Quiché. Vaya, pues, para el que vive por aquí cerquita y no quiere venir. Daniel, Dios te bendiga, qué alegre tenerles en medio de nosotros. Es una familia que nosotros conocemos y apreciamos mucho. Y pues el hermano me decía: pastor, quiero ir a la iglesia el viernes. Y mire, se vino desde allá. Así que Dios te bendiga, Danielito, y que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Gloria al Señor. Bueno. Oremos al Señor, que Dios nos ayude y que su palabra sea la indicada. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta bendición que nos das de sentarnos a escuchar tu palabra. En ella misma dice, Señor, que así como María, quienes nos sentamos a oír tu palabra, hemos elegido la mejor de las partes y que no nos será quitada, Señor. Así que hoy en el nombre de Jesús te pedimos que reprendas toda ave de los cielos, Señor, todo distractor, para que nada, Señor, se robe la preciosa semilla que tú quieres hoy plantar en nuestros corazones. Por favor, te ruego la gracia de tu Santo Espíritu para que me ayude, Señor, a trasladar un mensaje, Señor, como un heraldo con integridad de tu corazón al corazón de tu pueblo. Pero también que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Permítenos ver detrás de la letra, Señor, que como nobles podamos descubrir el asunto levantando el velo, Señor, y ver lo que tú tienes dispuesto para nosotros en tu palabra. Que hoy se haga rema en nuestras vidas. Gracias también por nuestras autoridades que nos han enviado a esta casa a hacer tu obra. Bendice al apóstol Sergio, bendice al profeta Tito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Que Dios le bendiga. Ay, qué bueno poderlo saludar y poderle ministrar en la palabra. Amén. No se olvide que el domingo tenemos Santa Cena, así que lo esperamos por acá. Nos sentamos por séptima ocasión, ¿verdad? En el año. Bueno, puede ser más veces, ¿verdad? Pero el séptimo mes del año del deleite, y nos vamos a sentar a recibir los beneficios de los de los recursos que Dios dejó establecidos. Amén. Bueno, hemos venido conversando sobre el cuidado que tenemos que tener todos los cristianos. Dice la palabra que no podemos descuidar una salvación tan grande, ¿verdad? Eso significa de que tenemos que ser diligentes, que tenemos que identificar contra qué peleamos. Hoy precisamente le decía a una ovejita que se comunicó conmigo que mira, si no sabemos contra qué peleamos, vamos a estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pablo decía que él no daba golpes al aire, sino que él sabía específicamente contra qué peleaba. Entonces, así como usted y yo, pues el apóstol Pablo tenía batallas, y si las tenía él como perito arquitecto, contimás tenían las abuelitas, ¿verdad? Nosotros. Entonces lo que hay que hacer es identificar contra qué estamos peleando. Yo le ponía, y le voy a poner otra vez el diagramita solo para que estemos como un martillo, ¿verdad? Remachando para que quede la palabra como clavo bien hincado. Nosotros nos enfrentamos a 5 peligros. Dice 1 Corintios 10:12 que nosotros, si nos creemos firmes, estamos en un problema, ¿verdad? Porque el que ya dice que lo terminó todo, pues tiene un problema porque se relaja, ¿verdad? Dice, ya estuvo, ya no hay más que hacer. Y no es tanto el llegar, sino mantenerse. Hoy nos decía una de las profecías que hay que permanecer. Entonces, qué bueno, ya llegaste hasta aquí. Ahora el reto es mantenerte ahí, ¿verdad? Porque si no, es un éxito no sostenible. Alguien pues tiene sus momentos de bendición, pero es esporádico, ¿verdad? No es constante, y lo que Dios quiere es que nos mantengamos.
Es como que usted alcance la nota de 100 y sea la única, ¿verdad?, que vio en toda su vida, sino que alcanzó una nota buena y se mantenga en esa nota, mantenga su promedio. En el reino de los cielos es similar, tenemos que cuidarnos de 5 cosas. Entonces hemos estado hablando de la codicia, ya platicamos un poquito de la codicia, ya platicamos de la idolatría, nos quedamos hablando de la fornicación en todos sus aspectos, ¿verdad? Sobre todo lo espiritual. Nos hace falta estos 2, hablar de la provocación y hablar de la murmuración, que también son peligrosos. Y que gracias a Dios tenemos la referencia del pueblo de Israel para aprender como enseñanza lo que a ellos les pasó. Dice la palabra: no codicéis como lo hicieron ellos, ni forniquéis, ni seáis idólatras. O sea, ahí dice lo que hicieron: ni murmuréis, ni provoquéis al Señor como ellos lo hicieron. Ahí aparece la referencia. Entonces, hablando específicamente del tema, pues hemos ido hablando de la codicia, como ya le repetí, pero nos quedamos platicando de este tema del consejo de Balaam, porque precisamente la referencia que nos da la Biblia acerca de la fornicación, de la cual el pueblo de Israel fue cautivo, nos dice precisamente de que ellos, por consejo de Balaam, cayeron en esa práctica. Entonces, aunque la palabra es muy fuerte, ¿verdad?, y todavía en algunos ambientes hasta es un tabú, ¿verdad?, se refiere a una infidelidad espiritual. Nosotros podemos caer en fornicación siendo infieles a Dios, ¿verdad?, mezclándonos con otros dioses, por ejemplo, y el Señor así lo estableció. Por ejemplo, le dice a Oseas: ve y búscate una mujer infiel y hazla tu esposa y vive con ella, pero debes de saber que ella va a tener hijos que no son tuyos. Entonces imagínense en lo físico, qué tarea tan cardíaca la que le asignaron al profeta Oseas. Literalmente, no sabemos si es textual, ¿verdad?, sino que es una figura, pero él tenía que convivir con una persona que a todas luces él sabía que estaba siendo infiel. Y el Señor le decía: ámala. Pero así, Señor, así la tengo que amar. Así más o menos me siento yo cuando ustedes, el pueblo de Dios, pues le es infiel al Señor. Entonces es una figura, ¿verdad?, es una sombra. Lo tremendo es que dice la palabra que por consejo de Balaam es que ellos cayeron en eso. Entonces hay buenos y malos consejeros en la Biblia, hermano. ¿Verdad que sí? Mencióname el nombre de un buen consejero. Salomón daba consejos sabios, ¿verdad? Dice que había un consejero del rey David y que después fue también consejero de Saúl, que su consejo era como que si Dios mismo hablara, Ahitofel, y que cuando alguien no seguía su consejo se molestaba al punto que cuando Usai y Arquita le quita o hace nulo el consejo para poder ir en contra de David, y Absalón le dice: ¿sabes qué? Por esta vez, Ahitofel, no vamos a tomar tu consejo. Se molesta tanto, se sube en asno, se va a su casa y se quita la vida. Pero la palabra nos da una promesa y dice que el Señor iba a restaurar a los jueces y a los consejeros como en un principio, ¿verdad? Dios es consejero, es uno de los nombres de Él, ¿verdad? El Espíritu Santo es consejero. Entonces, lo tremendo es que aquí, así como hay un consejo del lado positivo, hay un consejo del lado negativo. En el lado positivo dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria, está la sabiduría, está el éxito. Cuando usted pide un consejo a una persona de Dios, pues le va a ir bien. Hay un espíritu de consejo, ¿verdad?, también sobre nosotros. O sea, hay de dónde echar mano para poder ser bendecido, pero también hay consejo de los malos. Entonces yo le exponía que Apocalipsis 2:14, ahorita vamos a entrar en el tema, dice la Biblia a esta iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allá los que mantienen la doctrina de Balaam. Ya el consejo se traduce en doctrina, o sea que hay doctrinas que, aunque no parecieran en lo literal ser un consejo, son un consejo del lado de las tinieblas.
Se recuerda que dijimos que hay doctrinas de diversos tipos. Hay una doctrina de hombres, hay una doctrina de demonios, otra doctrina moderna, otra doctrina complaciente. O sea, hoy en día hay para todos los gustos. Usted dice, es que muy incómodo en esa iglesia, le exigen a uno el diezmo. Pues habrá una que le dice, ¿sabe qué? Aquí se lo dejo en 5. Y se lo dejo en bisacuotas, ¿verdad? Para que no tenga penas. Habrá alguno donde no le gusta que le toquen ciertos temas y para cada gusto, hermano. Hay iglesias homogéneas, ¿verdad? Donde se reúnen, digamos, ciertos grupos y así es como se maneja. La palabra dice que así sucedería. Entonces, esta iglesia tenía una particularidad, que mantenía doctrinas que no eran las correctas. Una doctrina permisiva. Si a nosotros en una congregación el pastor, ¿verdad?, el ministro, la autoridad espiritual nos aprueba lo que estamos haciendo, pues usted se siente cómodo porque mi pastor sabe. Sí, ¿qué ando haciendo aquí? Pues yo le pedí permiso a mi pastor y él lo sabe. Y aquí tengo una carta donde me mandó, ¿verdad? Perdóneme, con tiempo le estamos anticipando, ¿verdad? Pero habrá quien no tiene ningún problema en participar de las celebraciones paganas, ¿verdad? Hay fiestas que le corresponden al pueblo de Israel, obligatorias. Hay otras fiestas que el pueblo de Israel observaba, pero no eran obligatorias, eran opcionales, ¿verdad? Habían unas, según la época del año, habían en el invierno, en el otoño y así, ¿verdad? Habían en la primavera. Habían otras fiestas pues que sí tenían que atender y otras que era opcional, ¿verdad? Pero bien particular que también en nuestros días hay fiestas paganas. Y lo que la palabra de Dios nos dice a ese respecto es que tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas y reprenderlas, ¿verdad? Es decir, quitarle la máscara a lo que aparenta ser algo bueno. Y parte de todo eso pues es las festividades que hoy en día pues se han introducido a las iglesias tal y como el mundo las celebra. Para nosotros es fácil entender, aunque no es tan fácil, ¿verdad? Pero de alguna manera práctica, cuando una festividad es celebrada por el mundo, no puede ser de Dios, porque el mundo no celebra ni le da importancia a lo divino, sí le da importancia a lo mezclado, ¿verdad? Y de ahí las festividades que usted ya conoce, que definitivamente tienen un origen pagano. Pero esta iglesia mantenía ciertas doctrinas y una de las cosas que hacía es que ponía tropiezo. Y aquí empezamos entonces a entender muchas cosas. Yo le decía el otro día que a cada una de las iglesias, esto es un resumen, ¿verdad? A cada una de las iglesias de Apocalipsis esto lo puso nuestro apóstol hace un tiempo, describió cómo se presentó como remitente Jesucristo, ¿verdad? Cómo se presentó al ángel de la iglesia, al pastor, cuál era en realidad la batalla que libraba cada iglesia y cuál era su galardón. Entonces dijimos que la iglesia de Pérgamo, que es esta a la que el Señor le está recriminando esto, le dice: tú tienes una batalla y es que habitas donde Satanás tiene su trono. Y entonces, hermano, decíamos en estos días que lo tremendo es que nosotros a veces estamos navegando contra la corriente. Estamos buscando implantar la cultura del reino en medio de una cultura mundana que está bien enraizada. Porque quizás en ciertas culturas la cultura del reino puede ser mucho más digerible, pero en otras no. Por ejemplo, hermanos, en la cultura del reino dice: el que de ustedes quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser? Ser el servidor de todos. Entonces, en una cultura donde eso es fácil de hacer, qué bueno, pero donde predomina el orgullo, ¿quién va a querer adaptar una cultura del reino como esa? Por ejemplo, si estamos siendo ministrados por una cultura, qué sé yo, de soberbia, de orgullo, y la doctrina del reino dice que si alguno te da en la mejilla izquierda, ofrécele también la derecha. ¿Quién va a querer? Entonces estamos de alguna manera pues siendo influenciados por la cultura de nuestra sociedad,
en el escenario mundo, pues. Mira, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esta iglesia habitaba en un lugar donde Satanás reinaba. Pero ahí tenía a su siervo Antipas, que fue uno de los mártires ahí descritos, que entregó su vida y que mantuvo la palabra en medio de todo. Pero tenía una pequeña cosa. Tenía la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que hemos platicado un poquito de eso. Pero el beneficio de salir victorioso de eso es que el Señor les promete a esa iglesia el maná eterno y darle un nombre nuevo. ¿Cuántos quieren un nombre nuevo? Ese nombre nuevo va a describir tu identidad eterna. ¿A qué te llamaría el Señor en la eternidad? Pues estás a punto, digo, porque el Señor no tarda en venir de descubrirlo, pero tienes que batallar contra ese tipo de doctrinas. Primero al que le habla es al pastor, porque le habla al ángel, y después lo confirma por el Espíritu a la iglesia. Entonces hemos estado platicando de la doctrina de Balaam y ahí nos detuvimos. Entonces quisiera avanzar un poquito más. Números 22 del 11 al 3. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Esta fue una de las batallas, otra vez repito, que el pueblo de Israel enfrentó antes de entrar a Canaán. Es decir, como que a punto de que cruzaran la frontera del desierto, aparece este enemigo. Y si usted me lo permite, estamos próximos de ser arrebatados, porque vamos a cruzar el Jordán. Recuérdense que Elías fue arrebatado después de cruzar el Jordán en una figura. Entonces nosotros también estamos próximos a partir de esta tierra. Así que así como se presentó en las llanuras de Moab, también se va a presentar en este último tiempo, usando todas las estrategias a su alcance. Yo le decía que es más o menos como una campaña de marketing, que tiene un objetivo que obtener, digamos, hablemos de ventas. Dice, mire, no sé, pero tiene que hacer que las ventas suban. Y entonces la gente de esa área se tiene que sentar, planificar y decir, ya sé cómo lo vamos a hacer. Más o menos lo mismo en las tinieblas. Están buscando que usted y yo, estando tan cerca de cruzar el Jordán, nos quedemos tirados en el desierto. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la doctrina de Balaam, a través de ponerle tropiezo a los hermanos, y que la forma en la que lo hizo fue muy perversa, hermano. Él dijo, mira, estos que Dios los quiera maldecir, no va a ocurrir. Ya probé, dijo Balaam, de este lado, de este lado, de este lado, he ofrecido sacrificios y Dios no me permite maldecir a su pueblo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a plantearles una trampa. Y él dice, y estos van a caer redonditos, van a conseguirse a las mejores doncellas de Moab, y ellas van a seducir a estos hombres y los van a hacer ofrecer sacrificios a otros dioses, hermano, y cayeron redonditos. Y debe ser algo espiritual además de todo, porque imagínense, Salomón, dice la palabra que su corazón perdió integridad a causa de las mujeres que tenía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces eso ocurrió en los campos de Moab. Y luego le escribí aquí déjeme ponerle el versículo. Luego le escribí aquí en Miqueas capítulo 6 versículo 5. Ahorita vamos a entrar en el tema. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim, que significa espina según el diccionario Hitchcock, hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Esta es la referencia que le decía el otro día, que el pueblo se está quejando con Dios, y Dios le dice, mira, no te quejes, acuérdate en el engaño que caíste. Porque a veces nosotros somos buenos para reclamarle a Dios por qué estamos como estamos. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? El Señor dice, acuérdate que caíste en la trampa de Balaam. O sea que tu enojo no debería ser conmigo, debería ser con aquel que te tendió la trampa. Y dice que lo hizo en Sittim, y Sittim significa espinas, y ahí le puse el versículo que leímos el miércoles, Números 33:55, dice que las espinas son aquellos dioses que no hemos vencido,
son aquellos enemigos que todavía están vivitos y coleando. Entonces el enemigo se aprovecha de las áreas, decíamos el miércoles, que no hemos vencido, para poner ahí un plan y hacernos caer. Entonces él dice, si a este le gusta todavía tal cosa, sobre ahí va a lanzar su plan de destrucción. Amén. Pero llegó el punto que llegaron a Gilgal, y de eso vamos a ministrar primero Dios el domingo. Llegaron a Gilgal, y en Gilgal sucedieron dos cosas: los circuncidaron y participaron de la Pascua. Entonces en la circuncisión les quitaron la vergüenza, le quitaron todo aquello que ellos traían del mundo y que había ocupado Balaam para hacerlos caer. Entonces, hermano, exponerse a la administración de una circuncisión es importante. Y entonces ahí nos quedamos platicando, ¿verdad? La circuncisión es en lo literal pues una señal de que el pueblo tenía un compromiso y un pacto con el Señor, y era textual hacia los hombres. Pero sabemos que esa es una sombra para nosotros, y que la operación de la circuncisión la realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, leyendo Miqueas, dice la palabra que Josué circuncidó a la gente y se quedaron ahí hasta que sanaron. Entonces volvimos a insistir en el tema. El miércoles le decía, el asunto es que somos circuncidados, pero no permanecemos, sino que ahí dice la palabra que los circuncidaban y se tenían que quedar ahí para sanar. Es como un enfermo que dice, yo me voy a quitar el yeso, ya me aburrí, yo ya no voy a, porque así somos, hermano. Mire cuál es su tratamiento, y si es antibiótico, peor, ¿verdad? Tiene que tomar por 8 días, le dice el doctor, y él sabe por qué. Pero resulta que como los farmacéuticos también tienen su estrategia de ventas, no le venden el blister necesario para el tratamiento, tiene que comprar uno de más, por 2 pastillitas que se tiene que tomar, ¿verdad? Dice, por 2 pastillas me voy a comprar otro blister. ¿Y cuánto cuesta? 250. No, en el nombre del Señor, dice, ya no me voy a tomar nada. Y no se toma el tratamiento. Y lo que hace el antibiótico es que le saca músculos al virus, ¿verdad? Y ya no lo va a poder derrotar. Más o menos es lo mismo. En una figura, yo le decía el miércoles que el Señor, como el buen samaritano que aparece descrito en aquella narrativa de que es el prójimo, dice que lleva a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, lo fue a poner a un mesón y le dijo al mesonero, cuídamelo, y todo lo que gaste, aquí te dejo 2 denarios, y si me tardo, ponlo, yo te lo pago. Entonces el Señor de alguna manera lo trajo a este mesón, y aquí somos responsables de cuidárselo al Señor. Pero si usted se me va antes de tiempo, Señor me dice, aquí te traje a esta ovejita que está perniquebrada, cuídamela. Y no importa lo que gastes, si le tienes que poner aire acondicionado, ponle aire acondicionado. Si le tienes que poner sillas, en lo que necesiten. Y si gastas algo más de tu plata, no importa, yo te lo pago. Pero qué triste que usted se vaya. Pastor, me voy. ¿Y a qué vas? Me voy a ir a curar en mi casa. Mentira. Hermano, siga el tratamiento espiritual que Dios le asignó. Y aquí no paga, hermano. El Señor da los recursos para su sanidad, y Él se provee a sí mismo. Bueno, entonces hablamos de la circuncisión, y aquí nos detuvimos. Necesitamos ser circuncidados. Entonces le leí Jeremías 4:4. Gente de Judá y de Jerusalén, circunciden sus corazones. ¿Qué hay que circuncidar? El corazón. ¿Para qué hay que circuncidar el corazón? Para que el consejo de Balaam ya no te afecte. ¿Para qué hay que circuncidar el corazón? Para que cuando Balac esté planeando destruirte, tú estés bien blindado, le quites el receptor del pecado a tu vida. Pero si no lo circuncidas, ahí va a estar todavía. Y somos atacados, hermano. Por eso no podemos descuidarnos. ¿Verdad que no? Hay que volar en la cabeza al enemigo, hermano. Ya cayó Goliat, David no lo dejó
lo botó. Y si se levanta, corrió y le voló la cabeza. Le dio el tiro de gracia, pues. Y eso hay que hacer con el pecado. No hay que hacer como aquellos de que en una cueva los encerraron. Y ahí que se queden. Con una tranquita los puso ahí. Ay, no. Ahí entendemos muchas cosas, porque a un rey inclusive lo convencieron. Y dice que le dijo: pero ustedes son buena gente, no me mates, mira que no sé qué. Y el profeta, Dios mandó un profeta y le dijo: pégame, le dijo. Mire que es actos proféticos, ¿verdad? Pégame. Y no le quiso pegar. Y como no le quiso pegar, el Señor envió, no sé si envió un león, ¿verdad? Para que lo destruyera. ¿Y por qué? Porque quería manifestar la experiencia con él, y le dijo: es que tú dejaste con vida a tu enemigo y lo tienes que acabar. Entonces, ¿por qué hay que circuncidar nuestro corazón? Hay que quitar aquellas cosas que se convierten en un receptor para que el enemigo gane ventaja sobre nuestras vidas. Amén. Entonces dice: circunciden los corazones en honor del Señor, no en honor del pastor. Usted no va a hacer nada para quedar bien con el pastor. Usted va a hacer algo para honrar el nombre del Señor. No me voy a cuidar solo para que el pastor no me cache, ¿verdad? No, yo me voy a santificar para el Señor, porque si es para el Señor, no me tengo que andar escondiendo, hermano. El que circuncida su corazón en honor de alguien más, se cuida de la esposa, se cuida de la familia, se cuida del pastor, y solo se fija y es cuidadoso. Pero el que quiere honrar al Señor sabe que donde sea que esté, ahí el Señor lo está viendo. De ahí sí es mejor, hermano. Bueno, no dice que no quede nada de lo que era antes. ¿Cómo es la circuncisión? Quitar de nosotros todo lo que éramos antes de Cristo. Y eso es un proceso, hermano. El apóstol dice: yo cada día muero. O sea, es un proceso de todos los días. Nos estamos limpiando por la palabra, nos estamos exponiendo a la circuncisión y la obra del Espíritu Santo. Por eso yo le decía el miércoles: hermanos, si a veces uno que está haciendo aquí la administración, llamando a la gente, hay una persona que uno sabe que está mal y allá está sentadito, como que nada. Es como cuando usted, le decía el miércoles también, cuando usted está cuidando la uña encarnada, ¿verdad? Ay, ¿ya pasó por ahí? Sí, ahí nos decían algunos hermanos: yo ya pasé por eso, hermano. Pero hay que entrarle, hermano. Y es duro, es difícil. Bueno, pero prefiero andar así con cuidadito. No, si el Señor quiere sanarlo. Amén, de todo sentido. Entonces dice: no sea que derrame toda su maldad no sea, que toda su maldad, que por toda su maldad, mi ira se derrame sobre ustedes como fuego, y arda mi furia sin que nadie pueda calmarla. En el 9:15, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. O sea que eso hasta para los israelitas era así, porque algunos lo hacían por una tradición. Algunos hacen las cosas por religiosidad. Algunos se circuncidaban, pero no honraban a Dios. Eso en nuestras vidas equivale: me bauticé porque qué clavo, ¿verdad? Que hagan la pregunta: yo no soy bautizado. O sea, hay gente que se bautiza solo por un privilegio. Mire, si usted quiere servir, bautícese. Me bautizo pues. Pero lo hizo de corazón. O que trajo a una su amiga o un su amigo y le dijo: mira, dice el pastor que si quieres andar conmigo te tenés que bautizar. Yo no dije nada. Pero hemos hecho cosas solo por trámite, hermano, sin sentirlo. Entonces el Señor dice: no, esto es espiritual, no es una religiosidad. Yo tengo presente que nuestro apóstol dijo: el año del deleite va a ser un año para salir de toda religiosidad.
Porque hacer las cosas solo por hacerlas, qué aburrido, hermano. Pero hacerlas con deleite, esa es otra cosa. Entonces, aquí nos quedamos hablando y vamos a platicar hoy con ayuda del Señor ya. Después de esta larga introducción, hoy vamos a hablar un poquito de la circuncisión del corazón y del oído. ¿Cuántos quieren circuncidar su corazón y el oído? Amén. Entonces entrémosle pues con ayuda del Señor. Dice Hechos capítulo 7 versículo 51, versión Las Américas. Dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu. Entonces yo le decía el miércoles, y hoy lo vamos a retomar. Una persona que resiste a la administración del Espíritu evidencia que tiene un problema. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. O sea, el corazón no está preparado para la obra del Espíritu. El oído no está preparado para la obra del Espíritu. Y todo porque hay dureza en su cerviz. Hermanos, si hay gente que cuando es la hora de la administración mejor se va, mejor se sale. No tenemos esa libertad de que el Espíritu Santo obre, sino que lo resistimos, hermano. ¿Cómo será resistir al Espíritu? Ayúdeme. ¿Qué significará? ¿Lo ignora? Esto no es, no es de Dios, huye. Aquí atrae la lágrima a mí y se le regresa. Ay, no. El Espíritu Santo empieza a trabajar en usted. Le dice: pasa, papadito, anda, es para vos la palabra. No, aquí me quedo, qué vergüenza. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a pensar de mí? Que piensen lo que sea. El Espíritu Santo dice: este es tu momento. Porque el que resiste a la obra del Espíritu es similar a aquel hombre del estanque de Betesda, que llevaba 38 años, hermano. Según lo que ellos relataban, había un ángel que descendía al estanque de Betesda y movía las aguas. Y que el primero que llegaba, cuando las aguas estaban agitadas y se metía en las aguas, ¿qué pasa? ¿Y por qué tenía 38 años? Hermanos, si hay gente que lleva años en el evangelio, años de estar en la iglesia, pero no pasa, se queda ahí. Ya me acostumbré. Total, de algo me tengo que morir. Se resiste a la obra del Espíritu, hermano. Usted no ha sentido el impulso por el Espíritu de ir y decir: ahorita es el momento, pedí ministración, pedí consejo, ahorita es el momento, corre ahorita que puede. Pero no, nos resistimos a la obra del Espíritu y por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque somos duros, porque no hemos sido circuncidados. Nuestros oídos todavía no están atentos porque resistimos a la voz del Señor. Como hicieron nuestros padres, eso se repite. Qué lamentable de que de tal palo, dice la palabra en Ezequiel 16:46, me parece que es. De tal palo, tal astilla. De tal madre, tal hija. Eres igualita, le dice el Señor a tu mamá. Tu madre era hitita y tu padre era, ¿qué era? Amorreo. Y tú eres igual, y tus hermanas iguales. Hermanos, si venimos al Señor huyendo de cosas generacionales, hermano. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Te voy a liberar. Ahí está mi palabra. Conoceré, dice el Señor que Él le dijo a sus discípulos, a los judíos que habían creído en Él: y conoceréis la verdad, y la verdad. Yo no soy esclavo, dijeron. Nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Entonces, ¿quién está describiendo esto? Si usted lo lee, Hechos capítulo 7,
habla de la defensa de Esteban. Si usted lo revisa ahí, solo alguien confirma. Discurso de Esteban. A Esteban lo apedrearon. Ahí estaba Pablo, bueno, Saulo, dando fe de lo que estaba pasando. Un hombre de Dios que, hermano, se tuvo que consolar en el Señor. Y dice la palabra de que pues no le quedó otra más que recibir. Y lo apedrearon, y el Señor levantó su vista a los cielos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Murió como un mártir. Entonces, en su defensa, Esteban les dice: el problema es que ustedes son duros. Les hablo de una cosa y ustedes no quieren entender. Son tercos. O sea, les está hablando. Dios está hablando y, hermano, y como que nada. Y mire, y para muestra un botón, Números capítulo 22, donde habla de la forma en la que operó Balaam con Balac. Dice la Biblia que mientras Moisés estaba ministrando, se le buscamos el versículo, mientras Moisés estaba ministrando al pueblo, en medio de una mortandad, porque habían muerto 24,000 personas, un fulano agarró a una madianita y se la llevó a la tienda. Es decir, Moisés hablando y este joven haciendo lo que quería. Y suena, ¿lo encontraron o no? Números. ¿Será que el 25:6? Y he aquí un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó a una madianita a sus parientes, así es, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación. Ajá, Números 25:6. Sí, síguelo por favor, amor. A la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tierra de reunión. En otras palabras, todos están llorando, todos están preocupados y él no. Están hablando del tema. Justo, mire, Moisés les dijo a todos los jueces de Israel: maten a todo el que a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración de Baal peor. Justo en ese momento, uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita a donde estaba su familia, e hizo esto delante de Moisés y todos los israelitas, quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión y tomó su lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Ahí Finés atravesó por el estómago al israelita y a la mujer madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas. Es decir, mientras el pastor está predicando, otro haciendo lo que él mismo está diciendo que no se haga. ¿Eran duros o no eran duros? Eran duros. Entonces Esteban está hablando de esto y les está diciendo: ustedes son duros de corazón, no quieren entender. Yo creo que Dios quiere quitar esa dureza, hermano. Que seamos como Lidia, que dice la palabra que el Señor le ayudó para que pusiera atención a lo que Pablo hablaba. Bueno, Deuteronomio, lo que cita aquí Esteban en el capítulo 7:51, esto de aquí: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Esta parte aparece en Deuteronomio y dice aquí en el relato de Moisés. Recuérdense que Deuteronomio significa la segunda ley, o estas son las palabras según el hebreo, pero Deuteronomio es una repetición en la que Moisés le vuelve a recordar al pueblo. Es como que volver a repasar la plana, ¿verdad? Volvamos a hacer una recapitulación de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Entonces dice el versículo 15: sin embargo, el Señor se agradó de todos tus padres, los amó
y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Y entonces dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando usted lee el contexto, porque para entenderlo hay que leer el contexto, así le he explicado. Aquí en el capítulo 10 está diciendo Moisés: miren, la verdad que el Señor ha sido bueno con nosotros. Porque Él es el dueño. El versículo 14 dice: Él es dueño de todo. Todo es suyo. Pero dentro de todo los escogió a ustedes. O sea, Dios puso una especial atención en ustedes, no en todos los pueblos. Se recuerda que hemos entendido que Dios ha estado tratando con el hombre en diferentes estadios. Primero trató con la humanidad y apartó a un Noé. Trató con la humanidad, les dio una oportunidad, no quisieron. Después trató con Israel, escogiendo dentro de la humanidad, ya no a todos, a una tribu, a un grupo, a los hebreos. Y escogió a Abraham y lo sacó de Ur, de los caldeos, y le dijo: sepárate de eso. Entonces ya no trató con toda la humanidad, ahora estaba tratando con Israel. Y lo hizo hasta que Israel no quiso, hermano. Y para terminar, Él vino, mandó a Jesucristo y no lo recibieron. Entonces le vuelve a poner una pausa ahora a Israel. Ya le había puesto una pausa a la humanidad, ahora le pone una pausa a Israel y ahora empieza a tratar con la iglesia. Entonces Dios como que dice: mira, si ya traté con la humanidad, ya traté con Israel y ahora estoy tratando contigo, ¿por qué es que no vuelves tu corazón más dócil? Si tenemos la oportunidad. Y dice la palabra que si Dios desechó a Israel, aunque no lo hizo para siempre, que era la cepa pura, no digamos nosotros que somos injertados. Entonces, en perspectiva, aplicándolo, actualizándolo a nuestras vidas, lo que la palabra de Dios dice aquí es: hoy tenemos nosotros la oportunidad porque es nuestro tiempo. Después de que termine estamos a poco de que termine el trato de Dios con la iglesia. ¿Cuándo termina ese trato? En el arrebatamiento. Se va a la iglesia y ahora empieza a tratar con Israel. Entonces se cumple lo que la palabra dice, que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces trató con la humanidad, trató con Israel, está tratando con la iglesia. Va a terminar con la iglesia dentro de poco y se la va a llevar. Y empieza a tratar con Israel en la tribulación, en la semana 70, y después en el milenio trata con la humanidad completa. Entonces vuelve otra vez a tratar con todos, pero ahorita ya no es lo mismo. Que te traten ahorita, hermano, en el periodo de gracia, qué bendición. Pero algunos cristianos que no pasaron el proceso ni la gracia de la iglesia, se van a quedar a la tribulación en el trato que Dios tiene con Israel. La semana 70 no es la semana 70 para la iglesia, ¿o sí? La semana 70 es conocida como la angustia de Jacob, el consuelo de Israel, el horno calentado 7 veces. O sea, no es para la iglesia, pero como no entendemos, entonces algunos se van a quedar sacando retrasadas en la tribulación. Y otros que ni siquiera van a aprovechar la tribulación y van a tener que pasar en el proceso del mundo. Porque todavía en la tribulación algunos van a llegar a media fiesta. ¿Quiénes son estos que vienen? Dice el que preguntó Juan. No sé quiénes son. Son todos los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Ellos llegaron tarde. Entonces, hermanos, si ahorita en nuestro tiempo, ¿por qué somos tan duros, pues? Pregúntale al hermano: ¿por qué seremos tan duros? Dígale. Somos duros, hermano. Nuestro corazón no está circuncidado para el Señor. Oímos cualquier cosa.
Y mucho menos nuestro corazón no está apartado para el Señor. Le abrimos el corazón a cualquiera. Y la palabra dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. A uno le es difícil que una persona se vaya a la iglesia por una decepción amorosa. Y por eso te fuiste. Si es que ya no quiere nada conmigo, la del velo azul. La del velo azul. Antes era la mochila azul, ahora es la del velo azul. La de ojitos dormilones. Este fulano ya no quiere ir a la escuela. Ahora hay unos que no quieren ir a la iglesia porque ahí está la del velo azul. Hermano, por eso nos vamos. O sea, nuestro corazón no está circuncidado. Bueno, fíjese que esto es aparte, pero yo no sé si usted lo había visto, pero aquí en Deuteronomio Moisés dice: Dios pide 5 cosas de nosotros. 5 cosas, hermano. De alguna forma que si pudiéramos preguntarle a Dios: Señor, ¿y qué esperas que yo haga? Pues 5 cosas quiero que hagas. Entonces aquí están. Yo no sé si se va a lograr ver. Está en el versículo del 12 al 13. 5 cosas pide Dios de ti. ¿Qué quiere Dios de ti? Que le temas. Y todo esto es un tema, una prédica o una serie. Porque ¿cómo se teme a Dios? Para empezar, diezmando, ¿verdad? Buscando la sabiduría. Porque, hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, Dios quiere que le temas. No que le tengas miedo, sino que le respetes. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le respetemos, que le temamos. ¿Qué otra cosa? Que andes en sus caminos. ¿Por qué? Porque podemos andar en los propios. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Andamos en otros caminos. Por ejemplo, el salmo, ¿qué es? El 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cómo dice el versículo? Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no se detuvo en camino de pecadores. No sé cómo dice. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Allá. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ok. Podemos estarnos deteniendo en el camino. ¿De quién es, Jorgito? De los pecadores. Así es. Sí, amén. ¿Se imagínense? Primero son impíos, después pecadores, después de los que se burlan de Dios. Los escarnecedores. Impíos, pecadores y escarnecedores. Hermano, ¿qué será andar en el camino de pecador? ¿Qué andas haciendo ahí? Es que todos fueron, hermano, y ni modo que no fuera. Si Dios quiere que andes en sus caminos. Yo nos hablaba hoy del camino de la santidad. No escuchó nada. Nos habló de la santidad. Dios quiere que caminemos en el camino de la santidad, que por torpe que seamos no vamos a caer, dice la palabra. Bueno, ¿qué otra cosa quiere? Que le ames. Dios quiere que le ames. Pero no podemos amar a Dios y amar al mundo a la vez. No, para ti tengo un poquito, Señor. Para el mundo sí, para ti también. No, el que se hace amigo del mundo se convierte enemigo de Dios. El amar a Dios es un mandato. No es opcional. Dios te pide que lo ames. Me pide a mí que lo ame. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿De mala gana? Con todas tus fuerzas, hermano.
Yo sé que usted ha amado a alguien con todas sus fuerzas, que se vuelve hasta loco. ¿Y qué estás haciendo pues? Te estás arriesgando, ¿qué me importa? Pero mira, no tiene nada que ofrecerte. No me importa, lo amo. Ahorita, pero después ahí está. Hermano, y Dios quiere que lo amemos así, hermano, con toda nuestra fuerza, nuestra mente. Dios quiere que le sirvamos. ¿No es el deseo del pastor? Dios quiere que le sirvas. ¿Cómo va con su examen? Ya llevamos, por lo menos ya debe llevar 80 puntos. Pero no le estamos sirviendo. Que no es lo mismo, hermano, servirle a Dios. Hay formas de servirle. Dice la palabra Jeremías: maldito el que hace la obra de Dios de mala gana. Maldito el que sirve a Dios con flojera. O sea, en lugar de ser una bendición, ¿cómo dice Jeremías que es? (48:10). Ajá. Leamos alguna versión, Jorgito. ¿Alguien En que la versión NTV dice así: malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. Ok, el que no va a pelear también no trae bendición. Otra versión que tenga alguien. A ver, Cindy. Ahorita van ahí contigo. Maldito sea el que no quiera tomar la espada para matar. Maldito sea el que de mala gana haga lo que le ordene. De mala gana, hermano, le toca que quedarse en el parqueo. Hermano, le toca servir, no va a poder venir el hermano. Otra vez yo, todo yo. Y así zapatea, ¿eh? Todo yo. Así servimos, hermano. No es una bendición. ¿Cómo ibas a leer la tuya, Eufemia? Ahí tiene una, perdón, mi amor. Torres Amat. Maldito aquel que ejecuta de mala fe y con negligencia la obra que el Señor le manda. Y maldito el que por lo mismo veda a su espada verte sangre, dice. Ok, verter sangre. Verter sangre, Ok. perdón. ¿Le ibas a leer tú, amor? Amén. Maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. Maldito el que tiene su espada limpia de sangre. Ok. ¿No está bien? Venir a servir, hermano, pero de mala gana. Entonces Dios quiere que le sirvamos, pero no así. Ahora, hay beneficios si tú le temes, si tú le honras, Dios te honra, ¿o no? Si andas en sus caminos, según lo que dice el Salmo, a diferencia del otro, es como el que está junto a un corriente de agua, que siempre da fruto. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera por andar en sus caminos. ¿Qué otra cosa? Si tú le amas, dice la palabra, hermano, qué cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú le temes, te protegen. No le temes, ahí mira qué haces tú. Y si le sirves, dice la palabra,
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será el bienestar de ellos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio mintiendo. He aquí, esta es la herencia de los que le sirven a Jehová. Pero Él te pide que lo hagas. Entonces ahí le temas, andes sus caminos, le ames, le sirvas, guarde su palabra. 5 cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Nos hace falta? Sí. Ok. Entonces, sigamos. Éxodo 34:20. La dura cerviz. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno. ¿Qué representa el asno, hermano, en la Biblia? La necedad, la obstinación. ¿Sí o no? Sí. Nosotros vemos los asnos en varias representaciones. Pero, hermano, el Señor utilizó un asno. O sea, cambió su naturaleza, pero lo tuvieron que desatar. Y para desatarlo a él, primero tuvieron que desatar a la madre. Es decir, que a veces, hermano, para que Dios nos use, ¿por qué no le sirves al Señor? Porque hay que ver por qué razón. En el pasado tú eres como eres. Entonces desaten a la madre y tráiganmelos, dice. Nadie se ha montado nunca en él, o sea, nadie lo ha conquistado. El Señor lo hizo. Entonces el Señor puede doblegar nuestra naturaleza, porque por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza somos obstinados. Pero el Señor quiere que nosotros nos consagremos para Él. Entonces dice, cuando nazca tu primer asno, redimirás. ¿Qué es redimir? Pagar un precio, ¿verdad? Comprar algo. Es decir que cuando nacía un asno, el asno no se podía sacrificar, sino que se tenía que redimir. ¿Cuál es la diferencia? Que como era un animal impuro, porque no tenía la pezuña hendida, ¿verdad? Así es como los animales rumiantes eran considerados puros. Los que no tenían la pezuña así eran impuros. El asno es uno de ellos. Entonces el asno no se podía, por ser impuro, no se podía sacrificar, pero sí se podía redimir. ¿Con qué se redimía? ¿Con qué? Con una oveja. Vas a sustituir lo terco por la nobleza de una oveja. La oveja, hermano, a diferencia del otro, la oveja se sube al altar solita, no se está resistiendo. Miren, más o menos, perdón, ¿usted no ha oído cuando están matando cerdos? Uy. Así hacen algunos cuando les tocan la tecla. Pero el cordero, mudo, como oveja, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo se redime la dura cerviz? A veces guardando silencio, porque tienes la oportunidad de defenderte. Oye, y a veces con razón, pero tú mueres. Tú mueres. Por amor a otro mueres. A veces te toca que asumir la responsabilidad.
Está bien, de acuerdo, no es justo, pero está bien. Estás muriendo a tu dura cerviz. Pero cuando te opones, cuando sacamos las uñas, cuando te defiendes, te justificas. Mira, hermano, pero ¿y por qué solo a mí me alega? Pues usted porque no sabe cómo son los demás. Perdón, Danielito, que vengas a oír estas intimidades. No, eso también pasa allá en Quiché. Pero hermano, a diferencia de, mire, calladito. Amén. Mire que no sé, sí, está bien, de acuerdo. De corazón. Y fíjese que cabal, ese mismo versículo está en Éxodo 13:13. O sea, más claro no puede ser. Pero si no, entonces hay que quebrarle la cerviz. Entonces aquí te pongo esto en perspectiva. O lo haces voluntariamente y subes al altar, o te van a quebrar la cerviz. ¿Qué quieres? Mejor subo voluntariamente, hermano. Eso es como que diga, o te humillas o te humillan. Porque el que es rebelde, necio, terco, incircunciso y duro de cerviz, ese un día se va a encontrar, como dicen las abuelitas, a su tata. Un día se va a encontrar a otro como él. Pero gracias a Dios aquí no hay así. Siempre hay uno peor, hermano. Imagínense aquel hombre déspota que trata a su familia como se le da la gana. Un día se va a encontrar a otro peor. Y no le va a importar el tamañito. Hasta un demonio puede ser. Entonces yo prefiero mejor que me rediman con una oveja y que no me tenga que quebrar mi cerviz, porque me va a doler, porque vas a aprender a las malas y eso va a traer una serie de consecuencias. Ayúdame por favor, ¿quién está Carlitos? Para que los hermanos se preparen en su corazón. 31:27 de Deuteronomio. Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. Aquí la palabra dura cerviz aparece en esta frase. Es la misma palabra en el hebreo, solo que aquí no se dice dura cerviz, sino que se dice obstinación. Búsqueme ahí cuál es el significado de obstinación. ¿Qué es obstinación? Dice, la obstinación es la cualidad de mantener una idea, actitud o decisión con excesiva firmeza, ignorando razones lógicas o consejos. Es decir, yo tengo la razón. Le están diciendo, no te conviene, papadito. Mira, eso que estás haciendo, estás actuando mal. No, así es. Así es. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Es, hermano, contra toda razón. Y eso empieza por apartarse. Porque dice la palabra que el que se aparta, su propio deseo busca. Y cuando alguien lo aconseja, se molesta. Contra todo consejo se encoleriza. ¿Ibas a leer algo, hermanito? A ver, Esteban. Esta dice, la obstinación es un estado de ánimo caracterizado por la terquedad o el apego excesivo de una idea
opinión o propósito. Una persona obstinada mantiene su postura con firmeza y se resiste a cambiar o a escuchar razones, incluso cuando se le presenten algunos argumentos lógicos y consejos en contra. O sea, aunque le digan, no está bien, le pongan evidencias. Mira lo que te... ibas a decir, Jorgito, iba también a leer algo. Sí, amén. Dice, la palabra obstinación viene del latín obstantivo y significa terquedad, acción y efecto de mantener una posición sin dejarse vencer por ruegos o argumentos. ¿Quién lo saca de ahí, hermano? Mira, un ejemplo de ello es Nabal, Faraón. Mire, hay otro, aquel siervo del profeta Eliseo, Giesi. Le dijeron, mira, Giesi, no es tiempo de recibir. Es que nos trajo un montón de cosas y no lo vamos a despachar y todo lo que trajo, que deje algo. No lo hagas. Usted sabe que Naamán llevaba regalos de Siria. Había gastado todo lo que podía para ser sano y no pudo. Y de alguna forma Eliseo le estaba dando una lección a su Naar, a su discípulo. Le estaba enseñando y le decía, mira, si nosotros le recibimos una ofrenda, él va a creer que esto es pagado. No es tiempo de recibir. Otro tiempo vendrá, pero ahorita no le recibamos nada. ¿Y qué hizo el obstinado de Giesi? Dijo, yo no voy a dejar ir a este hombre, yo aunque sea algo le voy a sacar. Y corrió. ¿Y qué le dijo? Giesi, ¿dónde andabas? Aquí estaba, no me he movido. Y sí. ¿Por qué? Pregúntale a mi esposa a ver qué ahí está. ¿Y no iba conmigo tu corazón? ¿No iba contigo mi corazón? ¿Acaso no vi cómo le pediste? Entonces, por obstinado, por terco, la lepra de Naamán caiga sobre ti y sobre tus hijos para siempre. La obstinación nos va a llevar a la muerte, a consecuencias generacionales. Ejemplos de obstinación en la Biblia hay muchos. Que seguimos tercos, hermano. El papá, ¿acaso no el papá de los, el Lino le dijo a sus hijos, hijos, ¿qué es eso que estoy hablando de usted? Oigo hablar de ustedes. Ustedes no saben que si uno peca contra el hombre, pues al final, pero si peca contra Dios, ¿qué sacrificio vamos a ofrecer por ustedes? No, mis hijos, no está bien. ¿Y qué hicieron? Y por eso Dios los mató. Hermano, necesitamos que el Señor sustituya con el cordero que vamos a participar el domingo. Vamos a beber su genética y vamos a dejar que ese cordero rompa en nosotros toda dura cerviz. Aquí Moisés le dice a ellos, si ustedes han sido duros estando yo vivo, ¿qué no van a hacer cuando yo no esté? O sea, si usted es así, yo soy así, teniendo a alguien cerca, ¿qué no haré cuando no esté? Eso es preocupante porque ya no le importa, ya perdió vergüenza, ya no tiene pena, peca deliberadamente. ¿Y qué? ¿Y qué pues? Es mi vida, no la suya. Sí, es tu vida y es lamentable que la termines así. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dice segundo libro de Reyes 17, el versículo 13.
Si alguien puede leer el 13, segundo libro, ahorita terminamos, segundo Reyes 17:13. Este es el 14, pero el 13. Amén. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Ok, Dios le había estado hablando a su pueblo por medio de sus profetas. Ajá. Es que esta versión dice: sin embargo, el Señor les había advertido repetidamente a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y videntes, diciendo: dejen sus malos caminos y guarden mis mandamientos e instrucciones, sigan toda la ley que ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di por medio de mis siervos los profetas. Sigue el 14. Pero ellos se negaron a escuchar y fueron tan tercos como sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Ok. ¿Sí? Abandonaron sus reglamentos y el pacto que había hecho con sus antepasados, así como los decretos que les había dado. Siguieron ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles, imitando a las naciones vecinas que el Señor les ordenó no imitar. Mire, Dios no hace nada sin revelarle antes a sus siervos, los profetas. Dios nos ha estado anticipando, hablando, y no lo ha hecho una vez, repetidas veces. Lo duro es que sigamos en lo mismo, hermano. Mejor aprendamos. Cuando usted lee, ya para terminar, cuando usted lee lo que le pasó a Noé, Dios le habló a Noé mucho tiempo antes. Génesis capítulo 6, ¿verdad? Y lo empezó a preparar. Y le dio a conocer sus planes. Voy a destruir todo. Prepárate un arca para que te salves tú y tu familia. Dice la Biblia que Noé ya estaba en el arca 7 días antes que empezara a llover. O sea, él no se metió a última hora, hermano. La humanidad, según dice la palabra, llega el Nuevo Testamento, no creyó hasta que empezó a llover. Pero como Dios cerró la puerta, entonces nosotros tenemos la oportunidad de meternos al arca antes de que empiece a llover. No estar entrando y saliendo como conejito, ¿verdad? Que a veces así le pasa. Parece que el pastor no tiene ovejas sino conejitos. Se le sale uno y por voltearse se le sale otro. No, que Dios nos ayude. Bueno, vamos a prepararnos para nuestra ministración del domingo, pero hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y a nuestra alma. Amén. Ponte de pie, por favor. Déjanos ministrarte esta palabra y dejemos que el Espíritu Santo circuncida nuestros corazones. Ayúdame, Davidcito. Ay, papito lindo, te necesitamos. No queremos mantener la dureza de nuestro corazón. Díselo con tus propias palabras. Señor, no quiero seguir siendo necio. No quiero ser obstinado, Señor, sino queremos, Padre, ser redimidos por el Cordero. Que toda terquedad sea redimida por la sangre de Cristo. Que Cristo venga con su genética a cambiar toda obstinación que haya en nuestro corazón. Señor, no queremos resistir a la obra de tu Espíritu Santo. No queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, por favor. Si usted necesita venir delante del Señor porque sabe que Dios le habló, este es su momento. Venga delante del Señor y venga a pedirle que le ayude.
Mi hermano, no importa cuántas veces pase, cada vez que pasa algo ocurre. El Espíritu Santo, con un pedernal divino, hace la obra y empieza a quitar y a quitar de nosotros todo exceso de carne. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Se lo puedes decir? Eso es lo que pretendo, Señor. Así es, Señor. Poder derramar El nardo que en mi alma, Sí, Señor. y ungirte hoy así. Hoy delante de ti lo reconocemos, Señor. Pero es duro mi corazón, Sí, Señor. necesita tu amor. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Hazlo hoy Sensible para ti. Solo quebrántalo. Hazlo, Espíritu Santo. Dame un corazón sensible, Señor. Y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrántalo. Por favor, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, Señor. Y tu presencia llenará mi corazón. Así como dice la palabra que cuando llevaron el arca de la presencia al templo de Dagón, en una noche, la Biblia dice que la presencia hizo que esa deidad cayera postrada ante el arca. Y eso hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Todas aquellas cosas que necesitan rendirse delante de Dios se rinden. Cuando predomina su presencia en nuestras vidas, no hay potestad, entidad, espíritu, ancestro, no hay nada que se resista. Dice la palabra que al darse cuenta los filisteos de que había sido derribada la estatua de Dagón, lo pusieron de pie otra vez. Pero la mañana siguiente, una noche más en la presencia del arca, la Biblia dice que en esta ocasión Dagón había sido decapitado. Sus extremidades habían sido quebradas y solo quedó el torso. Y eso es lo que pasa cuando la administración de su presencia está operando constantemente en nosotros. Por eso esto es de continuidad. Ya pasé el miércoles, pues vuelve a pasar hoy. Y el domingo vuelve a hacerlo. Y deja que su presencia y su presencia y su presencia inunde tu corazón. Díselo. Derriba toda potestad, toda fortaleza, toda terquedad de mi vida, que caiga vencida ante la presencia de Dios. Gracias, Señor. Llenará mi corazón.
llenará mi corazón. Saca la rebeldía de mi corazón, Señor, la necedad. Que desaloje mi alma, mi cuerpo y aún mi espíritu. Dígale que desaloje todo aquello que está tomando el lugar del Espíritu Santo. Que desaloje mi cuerpo, que desaloje mi alma, en el nombre poderoso de Jesús. Que desaloje, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, apelamos a tu gracia, a tu misericordia, a tus bondades, Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor. Usted disponga su corazón, yo dispongo mi corazón, y entonces el Señor obra. El Señor es un caballero. Él, si usted no quiere, así lo va a dejar. Pero si usted y yo clamamos misericordia y le pedimos ayúdame, no quiero seguir viviendo de esta manera, Él lo hace. Él nos ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo, te pedimos. Y hay personas aquí que no te conocen, por favor, Señor, que puedan acercarse a ti. Que ahí donde usted está puede levantar su mano y permitirnos que oremos por usted. Si nunca ha hecho la confesión de fe, aunque sea hijo o hija de un cristiano, de una cristiana, pero si usted no ha hecho la confesión de fe, necesita confesar con su boca. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Esta es la oportunidad. Permítanos orar por usted. Si Cristo viniera hoy, o si usted se muere hoy, ¿a dónde va a parar? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Si hoy me muero, ¿a dónde voy? Pero si usted está bien con el Señor, o si se ha alejado y quiere que oremos por usted porque quiere reconciliarse, quiere acercarse al Señor porque se ha alejado, porque está caído, porque se ha caído, ha resbalado, ha tropezado y ha caído también, permítanos orar por usted. Esto no es para avergonzarse, es para avergonzar al enemigo, porque el Señor sí viene. El Señor viene por su iglesia. Por favor, Señor Espíritu Santo, toca corazones. Toca los corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Vamos a orar por nuestra hermana Delmi, que pide oración por su mamá, por quebrantos de salud. También hermano David pide oración por su hermana Keila Lorenti por quebrantos de salud. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti la petición, Señor, de nuestra hermana Delmi. Te pedimos por nuestra hermana Domi, Señor, tú conoces su corazón, tú conoces, Señor, la situación que está viviendo. Apelamos a tu gracia, a tu misericordia, a tus bondades, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Que por favor tú puedas poner tu mano de sanidad, Señor, para que pronto, Señor, pueda recibir la recuperación, Señor, nuestra hermana Domi. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. También elevamos a ti la petición de nuestro hermano David, Señor. Oramos por la vida de Keila. Por favor, papito hermoso, que tú puedas tomar el control. Bueno, tú siempre lo has tenido, Padre. Que podamos entender la situación que afecta a nuestros cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú puedas sanar el alma,
Señor, de Keila, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, ayúdala, protégela, ten misericordia, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Sana sus emociones, te lo suplicamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, delante de ti elevamos estas peticiones, estas necesidades, Señor. Si tu pueblo, Señor, trae una necesidad que no ha sido expuesta delante de ti, Señor, la ponemos y que se alinee a tus propósitos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, creemos que tú existes, Señor, y que eres galardonador de los que te buscamos. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos que nos lleves en paz y en bendición a nuestras casitas, Señor, y a seguir rumiando esta bendita palabra, Señor, que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor. Lo bendecimos a él, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Te pedimos que lo sigas ayudando para la gloria de tu nombre. Gracias por nuestras autoridades que nos han enviado a este lugar a hacer tu obra, nuestro apóstol Sergio y el profeta Tito. Bendíceles a ellos y a sus familias. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor, y que se vaya con la bendición, Señor, que han venido a buscar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, los anuncios: el día de mañana tenemos servicio de prejus a las 10 de la mañana y el día domingo tenemos Santa Cena a las 10 de la mañana también. Amén. Aquí les esperamos. Vaya en paz y en bendición a su casita. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, si hay alguna basurita, se la puede llevar, aunque usted no la haya traído.